Bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a resolver y razonar un ejercicio de la convocatoria de junio del 2021 de la Comunidad Valenciana. El enunciado dice: el dióxido de carbono reacciona con el sulfuro de hidrógeno en la siguiente reacción. En un reactor de 2,5 litros, en el que previamente se ha hecho el vacío a una temperatura de 373 grados centígrados, se colocan, y ya empezamos a pensar a la hora de leer el ejercicio, se colocan inicialmente, antes de empezar todo, 0,1 mol de CO2 y la cantidad suficiente de H2S, y una cantidad también se añade. Lo que ocurre es que no nos la están dando, para que la presión total en el equilibrio sea de 10 atmósferas. En la mezcla final, ya en el equilibrio, ya no estamos inicialmente, hay 0,01 mol de agua. Reitero otra vez la importancia de, cuando estamos en el examen, leer pausadamente el enunciado para poder ubicar los datos en su posición correcta, dónde están los datos objetivos, dónde queremos llegar. Si es inicialmente, antes de que empiece la reacción, o si es después, cuando ya se ha producido el equilibrio. Por lo tanto, hay que ubicar muy bien estos datos en el enunciado. En este caso, en un reactor de 2,5 litros, nos están dando un volumen que seguramente nos hará falta, no, seguro, para poder calcular concentraciones sabiendo los moles que tenemos. En el que previamente se ha hecho el vacío a una temperatura de 373. Podemos añadirle ya los 273 y tenemos 610 kelvins preparaditos para su utilización. Se colocan, reitero, inicialmente 0,1 mol de CO2 y se colocan inicialmente una cantidad desconocida de sulfuro de hidrógeno. Y en la mezcla final, en el equilibrio, hay 0,01 mol de agua. Por lo tanto, con estos datos vamos a plantear el equilibrio. Resolvemos la tabla y decimos inicialmente qué reaccionará y qué habrá en el equilibrio. Por lo tanto, con este planteamiento podemos empezar a rellenar el cuadro del equilibrio. De CO2 tenemos inicialmente 0,1 mol. De H2S tenemos una cantidad que sí que la colocamos, pero no la conocemos, por lo tanto es una incógnita, pero sí que colocamos inicialmente una cantidad de sulfuro de hidrógeno. De los dos productos inicialmente no hay nada. ¿Qué reacciona? Pues como en todo equilibrio no sabemos lo que va a reaccionar, porque realmente solo con los datos iniciales no podremos saber las cantidades ni intuir qué es lo que va a reaccionar a nivel cuantitativo. Pero lo que sí que sabemos a nivel estequiométrico es que nos dice la reacción que un mol de CO2 reacciona con un mol de sulfuro de hidrógeno para dar un mol de sulfuro de carbonilo y un mol de agua. Por lo tanto, si nosotros le tenemos que llamar una incógnita, siempre normalmente se llama X a algo, le llamamos X a los moles de CO2 que van a reaccionar en el equilibrio, que no los conocemos en este momento, lo que ocurrirá es que reaccionarán también X moles de sulfuro de hidrógeno y darán X moles de sulfuro de carbonilo y X moles de agua. Recordando que en esta reacción estos son reactivos que van a desaparecer y estos son productos que van a aparecer. Por lo tanto, dicho esto, sumamos para ver qué se nos ha quedado en el equilibrio. En el equilibrio de CO2 habrá 0,1 menos lo que reaccione. De sulfuro de hidrógeno, C sub 0 menos lo que reaccione. Habrá de sulfuro de carbonilo X y de agua X. Bien, en este momento tenemos dos incógnitas, la X y la C sub 0. Parece ser que tenemos algún problema, pero no lo tenemos porque vamos a leer otra vez el ejercicio y siempre ocurrirá en estos problemas que nos darán datos para su resolución. Resulta que nos tenemos que fijar que en el equilibrio, en esta línea, hay 0,01 mol de H2O. ¿Y dónde están los moles de H2O en esta tabla? Aquí. Por lo tanto, nos están diciendo clarísimamente que esta X vale 0,01.
Y con este conocimiento de este dato, ya podemos sustituir en toda la línea del equilibrio y tener, exceptuando el C sub 0, que se nos mantendrá como incógnita, los moles de todos los productos y reactivos intervinientes en el equilibrio. Por lo tanto, de CO2 tendremos 0,1 menos 0,01, que esto va a dar 0,09, este C sub 0 menos 0,01 y este 0,01. Fijaros, con este dato que ya hemos aplicado correctamente, cómo vamos ampliando nuestra información al respecto para poder resolver el problema. Y hasta tal punto que aquí tenemos ya un número real que se llama 0,09, que son los moles de CO2 en el equilibrio. Y nos piden la concentración de CO2 en el equilibrio. Pues es tan sencillo, como todos sabemos, de que la concentración es igual a los moles partido el volumen que lo tenemos en los datos del problema. Y esto vale 0,036 molar. Por lo tanto, en este punto ya hemos resuelto la mitad del apartado A que teníamos y que nos pedían, la concentración de CO2 en el equilibrio. Ahora sigamos para hallar la concentración de sulfuro de hidrógeno. Nosotros no la sabemos, pero lo que sí que sabemos es una serie de datos en los que nos están indicando información relevante de lo que pasa en el equilibrio, en un equilibrio de gases, y nosotros, conociendo la fórmula de los gases ideales, podemos utilizarla para transformar datos que nos hagan falta. Por ejemplo, en la fórmula que conocemos, esto es en el equilibrio, por lo tanto, esta N, para plantearla inicialmente, serán los moles totales en el equilibrio, que será la suma de los moles parciales, de donde podremos despejar N sub T, que valdrá PV partido RT. Que aquí, con los datos del problema, sabemos que P vale 10 atmósferas, que el volumen son 2,5, que R vale 0,082 y estos son 610. Pues bien, este dato obtenido, que son los moles totales con todos los datos que tenemos de la ley de los gases ideales en el equilibrio, nos da un número que es 0,5 moles totales. Pero, por otra parte, nosotros en esta tabla de equilibrio sabemos los moles de cada uno de los intervinientes. Por lo tanto, la suma de todos estos moles parciales será los moles totales en el equilibrio. Por lo tanto, los moles totales desde la tablita de equilibrio serán 0,09 del CO2 más, pongo un paréntesis, C sub 0 menos 0,01 más C001 más 0,01. Esto, con la tabla de equilibrio, la suma de los moles parciales son los moles totales. Bien, quitamos ahora este paréntesis, que no hacía falta, simplemente lo había arrastrado por mantener la incógnita con el número, y aquí ya vemos que se nos van cosas. Esto se va con esto, y nos dará que los moles totales serán C sub 0 y 0,09 más 0,01 será más 0,1. 0,09 más 0,01 es 0,1. Por lo tanto, la ecuación esta se nos queda como los moles totales son C sub 0 más los dos números estos sumados, que es 0,1. Entonces aquí tenemos dos expresiones referenciadas a lo mismo. Por lo tanto, las podemos igualar. Por lo tanto, tenemos que los moles totales, que son 0,5, es igual a C sub 0 más 0,1. ¿No? Sustituyendo este dato del que hemos obtenido en la ecuación de los gases ideales. ¿De dónde? C sub 0 de esta ecuación de primer grado es 0,5 menos 0,1, que es 0,4
moles iniciales de H2S, porque esto eran los moles iniciales del sulfuro de hidrógeno. Pero a nosotros lo que nos piden es la concentración en el equilibrio. Luego, ¿cuánto sulfuro de hidrógeno hay en el equilibrio? Pues esta expresión. Por lo tanto, los moles de sulfuro de hidrógeno en el equilibrio serán C sub 0, que la acabamos de calcular, 0,4 menos 0,01, que esto vale 0,39 moles finales del H2S en el equilibrio. Por lo tanto, con estos moles ya estamos en disposición de calcular la concentración del H2S, que simplemente será la concentración en el equilibrio, serán los moles partido el volumen dado del reactor, que esto vale 0,156 molar. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta al apartado A del problema, en el que la concentración de CO2 en el equilibrio es 0,036 y la concentración de H2S de sulfuro de hidrógeno en el equilibrio es 0,56 molar. Y con esto tenemos resuelta el apartado A del problema. Borramos y hacemos el apartado B. El apartado B nos pregunta el valor de K sub C y K sub P. Me he permitido, en la preparación de la resolución de este apartado, el resumir aquí con los datos que teníamos del apartado A, con los moles de todos los elementos intervinientes en el equilibrio, el cálculo de su concentración simplemente dividiendo por el volumen. Por lo tanto, la concentración de CO2 teníamos 0,09 partido 2,5, la concentración de sulfuro de hidrógeno era 0,039 partido 2,5, el agua y el sulfuro de carbonilo eran 0,01 partido 2,5, con estos resultados determinados de concentraciones. Por lo tanto, con estos calculamos y planteamos la fórmula de la ley de acción de masas con el planteamiento de los productos de la concentración del agua por la concentración de sulfuro de carbonilo, partido el producto de la concentración de CO2 por la concentración de H2S. Simplemente con esta fórmula y con estos datos los sustituimos y tenemos los de arriba, los del agua es 0,04 por 0,04 partido 0,036 por 0,156. Y este cálculo en la calculadora nos daría, con connotación científica, 2,8 por 10 elevado a menos 3. Con esto tenemos calculado y respuesto el valor de K sub C como nos pedían en este apartado. Y a continuación, calcular la K sub P. La K sub P, la fórmula correspondiente que relaciona las dos constantes, es esta en cuestión que todos recordamos. La K sub P es igual a K sub C por el producto de R por T por el incremento del número de moles en el equilibrio. ¿Qué es incremento del número de moles? Pues son el sumatorio de moles que hay en los productos menos el sumatorio de número de moles de los reactivos. En este caso tenemos un mol de sulfuro de carbonilo y un mol de agua, 2. Un mol de CO2 y un mol de sulfuro de hidrógeno, 2. 2 menos 2, 2 menos 2 es igual a 0, por lo tanto cualquier número elevado a 0 vale 1, por lo tanto resolvemos que K sub P es igual a K sub C, con lo que K sub C será el mismo valor que anteriormente habíamos calculado para K sub P. Por lo tanto, de esta manera tan sencilla, tenemos resuelto el apartado B del problema que nos pedían. Bien, pues con esto finalizamos la resolución, espero haberme explicado, espero que lo hayáis entendido, espero
a ser útil para vuestros objetivos y por lo tanto, si ha sido así, darle like y suscribiros para no perderos ningún vídeo de los que vamos publicando. Por lo tanto, con todo ello, hasta el próximo vídeo.